Septiembre de 2010. Una zapatería. Ese fue el escenario de un trágico acontecimiento que conmocionó a todo el país de Honduras. «17 muertos» fue el saldo que dejó este suceso. Al principio nadie quería hablar, pero un grupo de valientes hombres y mujeres se unieron para descubrir la verdad. Su objetivo era atrapar a los autores de esta masacre en la zapatería. Esto es Expedientes Criminales. Esta es la historia de una pequeña empresa de gente que trabajó muy duro para salir adelante y lograr crecer. Se trata de la zapatería Christopher, ubicada en San Pedro Sula. Hacía 10 años, Miguel Alas, su dueño, había comenzado su negocio en el barrio Cabañas de San Pedro Sula. Inicialmente el negocio funcionaba bien. No obstante, tuvieron que mudarse. Mire, nosotros estábamos ubicados en el barrio Cabañas, pero nos tuvimos que mover al Valle de Sula porque ahí don Miguel tenía una propiedad. Era una zona cercana en donde había otros negocios similares y una mejor actividad comercial. Bueno, el lugar a nosotros nos ayudó bastante porque era bien grande. Bueno, ¿qué les podría decir? Es una historia de mi pyme, gente trabajadora que viene desde muy abajo. Sí, nosotros hacíamos zapatos en el negocio y surgió que también se nos vendía más el zapato de mujer. La venta de zapatos de mujer era un éxito. Miguel Alas entonces decidió pedir un préstamo al Consejo Hondureño de la Empresa Privada, COEP, para invertir en su taller. Bueno, dicen que eran como unos 6,000 o 7,000 dólares los que ocupaba para comprar una maquinaria y unos materiales. Miguel, como buen empresario, se arriesgó hipotecando su tienda. Después de que le aprobaron el préstamo, empezó a producir más y le fue mucho mejor. A partir de allí, el pequeño taller pasó de fabricar 20 pares de zapatos al día a producir casi 100. Les aprobaron el préstamo, producían tan bien, vendían en todos los mercados locales y les fue tan bien que según el COEP pudieron exportar hasta Guatemala. Mire, nosotros estábamos enviando varios pedidos para Guatemala, pero no enviamos muchos porque estábamos llenos de pedidos del mercado. A la zapatería Christopher le estaba yendo realmente bien. Ellos eran gente muy humilde, muy trabajadora, honesta. Sobre todo don Miguel y su hijo. Ellos siempre estaban en el lugar donde los necesitáramos. Eran los primeros en acudir y eran los últimos en irse, cuando más necesidad teníamos como vecinos, como amigos. Debido al aumento de la demanda de zapatos, debieron contratar a más personal. Mire, don Miguel era buena gente y le daba chance de trabajar a los chavalos ahí en el negocio. De esa forma fueron contratados nuevos zapateros y nuevos aprendices. Sí, es que resulta que los nuevos empleados no era como don Miguel creía. Miguel Alas no tenía idea de que esta decisión traería problemas a su negocio. No mucho tiempo después, 4 hombres fuertemente armados, sin mediar palabras, aparecieron en la zapatería y descargaron sus armas contra los indefensos trabajadores. Cuando los empleados de la zapatería escucharon los disparos, ellos corrieron inmediatamente a buscar un refugio. Sin ningún remordimiento, le dispararon a cada uno de los empleados de la zapatería. Pues según los informes, ese día habían 20 empleados. Los gritos se oían desde afuera, pero ningún vecino pudo hacer nada. Una vez analizada la escena, pudimos contabilizar que habían 13 personas fallecidas de las 20 que se encontraban en este lugar. Según las declaraciones de los testigos, las ráfagas se escucharon cerca de 5 minutos. Lo que sucedió después es que se escucharon disparos secos, ya no eran ráfagas. Esto lo que indica es que estaban haciendo los remates. Momentos después, cuando cesaron los disparos,
algunos vecinos se atrevieron a ingresar a la zapatería. Era demasiada sangre la que había ahí en ese lugar. No soporté verla, me tuve que retirar. Todo era un caos. El piso estaba totalmente teñido de sangre. Los cuerpos de las víctimas estaban allí, en el suelo, y desde afuera se escuchaban los gritos desesperados de los familiares. Había sido una verdadera masacre. Pues después de toda la conmoción, los vecinos trataron de ayudar a los que todavía estaban vivos y al rato llegaron las ambulancias. Lograron sacar de allí a 6 hombres y a una mujer. 4 de las víctimas fueron llevadas al hospital Mario Catarino Rivas y las otras 2 a una clínica privada. Los llevaron en autos particulares y en ambulancias. A pesar del esfuerzo de los socorristas, 4 de ellos murieron a los pocos minutos. Las víctimas eran Cristian Linares, que era el papá de una niña de 10 años. Estaba Julio César Contreras y Jimmy José Funes. Jorge Alberto Oyuela estaba a solo 3 días de contraer matrimonio con su prometida. También estaba Franklin Joan Alas, que era hijo de Don Miguel, que también falleció cuando iba camino al hospital. Esto fue una gran masacre que impactó y conmocionó a todo Honduras. 4 equipos de medicina forense y varios fiscales llegaron para retirar los cuerpos del lugar. Los vecinos y testigos esperaban afuera. Todos eran gente muy honesta, servicial. A todos los vimos crecer desde pequeños aquí. Fueron 17 las víctimas fatales. Se trató del crimen con mayor número de víctimas en el año 2010. Es como a las 4 de la tarde cuando se personaron esta fábrica de zapatos y sin mediar palabras comenzaron a disparar contra jóvenes entre las edades de 17 y 24 años que se encontraban trabajando. Le logran quitar la vida a 13 personas de manera inmediata. Después de toda la divulgación y todo lo que salió en los medios de comunicación, en la calle nadie se sentía seguro. Ver a las madres e hijos de las víctimas era una imagen desgarradora. Pues todo el mundo se sorprendió que Don Miguel se salvó de pura casualidad. Miguel Alas, el dueño del taller, ese día afortunadamente se había retirado 1 hora antes. Pues Don Miguel se salvó porque ya venía el día del niño, entonces fue a comprar un regalo a su hijo menor. Todos en la colonia estábamos afligidos, preocupados. Y sobre todo porque le mataron un hijo a Don Miguel. Eso fue algo muy feo. Bueno, llegamos a la escena del crimen, averiguamos los hechos y luego averiguamos qué medios utilizaron para cometer tal delito. Fue necesaria la pericia de las autoridades forenses para esclarecer una escena tan caótica. Lo primero que hacemos es establecer un perímetro para después proceder con la documentación, con la fotografía y la medición del lugar. Los fiscales debían lograr la cooperación de los vecinos para tener un panorama de lo que había sucedido, pero pocos se animaban a hablar. Llegamos y obviamente la gente estaba en shock. Pudimos calmar a algunos y les garantizamos anonimato. Poco a poco, los vecinos comenzaron a comprender que las víctimas necesitaban justicia. Pudimos averiguar varias cosas. Por ejemplo, el automóvil que utilizaron y cuántas personas eran. Aunque todo sucedió bien rápido, siempre hay detalles que nos ayudaron, como la forma de hablar y la forma de caminar. Una vez que tuvieron suficiente evidencia, el trabajo de investigación continuaría en los laboratorios con los médicos forenses. El ministerio presentó retratos hablados robot de los criminales hechos con testigos protegidos. Los organismos de investigación habilitaron un número telefónico para que la gente pudiera dar información sobre los asesinos. Los fiscales y los detectives trabajaban con 3 líneas de investigación. Manejábamos varias hipótesis. Número 1, extorsión. Número 2, peleas entre maras. Y número 3, una posible venganza. Una de las cosas que notamos fue el modus operandi, que era de una mara o pandilla, que definitivamente sí sabemos que era una ejecución. Además, había algo en la vestimenta que habían descrito los testigos que llamó la atención de los investigadores. Una de las pistas que nos ayudó fue la descripción de las calcetas y los tenis de uno de los tiradores. Uno de los asesinos usaba algo especial. Se trataba de un calzado deportivo, que es con el que se identificaban los miembros de la pandilla 18. En cuanto a vestimenta, no hay un código oficial. Lo que se sabe es que usan ciertos tenis de cierta marca y una faja que cuelga sobre el lado izquierdo.
Y con esto sabíamos que definitivamente se trataba de maras. Según el mapa que manejamos de estructuras criminales, esta zona pertenecía a estructura criminal conocida como 18. Lo que sabemos es que esta es una zona de Mara 18 y que aquí han vivido cabecillas y jefes grandes. Sí, claro, es un caso de alto impacto, genera la atención de los medios, de las autoridades. A los delincuentes no les conviene este tipo de acciones. ¿Pero qué los había llevado a cometer un crimen tan violento dentro de su propio territorio? En este taller de zapatería, ya no se escucha el sonido de las máquinas de coser. Una cruel matanza se había llevado la vida de 17 trabajadores. Ahora las autoridades debían investigar qué motivó a esta pandilla a cometer semejante crimen. Lo primordial que buscamos es el motivo, si es extorsión, notas previas o amenazas. Pero Miguel Alas declaró que jamás habían intentado extorsionarlo. Los golpes en esos casos de extorsión se enfocan generalmente en los dueños de negocios. El dueño del negocio también declaró que no tenía enemigos y la investigación de sus antecedentes corroboró sus dichos. Lo que nos quedaba era una pelea entre maras. Fue entonces cuando surgió la posibilidad de que alguno de los empleados tuviera alguna relación con una pandilla rival. Mire, definitivamente si se estaban peleando por esa esquina, era porque era un buen punto de venta. Mire, lo que tuve que hacer definitivamente fue investigarlos a todos. En ese momento fuimos por los antecedentes de cada uno. La investigación se dividió en dos. Una parte del equipo de investigadores se enfocó en los empleados. La otra parte se centró en identificar a los culpables. Usamos nuestra base de datos que teníamos de pandilleros, pero no encontramos mucha información. Entonces acudimos a los vecinos y teníamos la corazonada de que ellos los conocían. Bueno, descubrimos que la mayoría de los empleados llevaban años trabajando ahí, pero estaban limpios. La cosa cambió cuando nos enfocamos en la gente más reciente. El detective descubrió que los nuevos empleados provenían de otros barrios. Descubrimos que 2 de los empleados más recientes eran de los barrios de la otra Mara. Por lo cual no los hace culpables ni nada, pero sí nos da para seguir investigando. Pero ¿en qué influía la procedencia de los nuevos empleados en este caso? En algunos barrios y colonias existen fronteras. Son invisibles, pero la gente que vive ahí sabe que existen. Las dos principales asociaciones ilícitas, la Pandilla 18 y la MS-13, tenían bien delimitados sus territorios. Sabemos que son territorios donde hay extorsión y narcomenudeo. Mucha gente inocente, incluidos motociclistas y comerciantes, fueron víctimas de estas pandillas. Su territorio es su territorio y lo cuidan mucho. Pero cuando empieza a haber disputas por ese territorio, ahí es cuando empieza a correr sangre y a haber muchos problemas. Pronto se descubrió que uno de los nuevos empleados, de apellido Contreras, tenía antecedentes penales. Descubrí que había un empleado nuevo, un menor de edad, y ese sí, tenía antecedentes. Cuando se investigó con mayor profundidad, se hizo un descubrimiento que confirmaría las peores sospechas. Descubrimos que uno de los empleados tenía relación con la otra Mara y que también tenía cargos relacionados con lo que es la droga. Esta información haría que todo encajara. En ese momento, bueno, se me viene que esta es una pelea de territorios para lo que es el narcomenudeo. Eso explica la reacción tan violenta, pero ojo, eso no lo justifica. Mire, la verdad a mí no me consta porque los chavalos se miraban buena gente ahí y se notaba que tenían necesidad. Es un problema en conjunto, son maras, es narcotráfico y están juntos. El narcomenudeo es la principal causa de violencia en las calles de Honduras. Ahí lo que pasó es que las pandillas se convirtieron en los distribuidores de drogas para el consumo de estas en las calles. Mire, las maras marcan su territorio. Y al intentar conservarlos, se presentan este tipo de enfrentamientos. Teníamos claro dos cosas, el por qué y el cómo, pero nos hacía falta el quién. Descubrir a los culpables no iba a ser una tarea fácil. Comencé a trabajar con lo poco que tenía. No tenía nombres, pero sí manejaba la hora exacta cuando pasó la masacre y también algunas características del vehículo que usaron estas personas. Con esto era posible rehacer la ruta del vehículo.
Me conseguí una foto del modelo de la camioneta y con esto era más fácil que la gente la reconociera. El detective comenzó a preguntar casa por casa si alguien había visto la camioneta a esa hora. Hasta ese momento ya casi tenía toda la ruta de entrada y salida de la camioneta. Recreando la ruta que habían tomado los asesinos para huir, el detective encontró diferentes tiendas comerciales que tenían cámaras de seguridad. Me fui por todos los negocios para solicitarles los videos de la hora aproximada en la que pasó la camioneta por la zona. Y fue así como dimos con este vehículo. Una de las cámaras había logrado capturar el momento exacto en que los asesinos se detuvieron frente a la tienda. Con el video ya teníamos un rostro. El detective se da cuenta de que sería más efectivo preguntarles a las patrullas asignadas a colonias con problemas de pandillas. No los logré reconocer, pero se me ocurrió que los agentes de las patrullas sí lo podían hacer, porque ellos reconocen a todo el mundo. Mire, estas personas son las que están en el frente de hoy. Fui con varias patrullas y nada, hasta que me encontré una patrulla que estaba asignada a la colonia Planeta. Uno de los policías reconoció a uno de los asesinos. Le pregunté a uno de los patrulleros y este me dice que el de la foto podría ser el mono. El mono vivía en la colonia Planeta y al parecer hace poco había dado el brinco. El brinco es una ceremonia de iniciación para ser homie, que significa que una vez haces esto, ya sos parte oficial de la Mara o ya sos un miembro oficial de la Mara. Con la ayuda de los policías, fue posible localizar al mono. Para las autoridades, el momento de actuar había llegado. Lo que tuvimos que hacer es liberar una orden de captura contra el mono. En este tipo de operativos siempre el riesgo es enorme. El mono era el único eslabón que podía unir la estructura criminal 18 con la escena del crimen. Si el mono se escapaba, prácticamente estábamos perdiendo toda la investigación. No podíamos fallar. Estas operaciones las conocemos como relámpago. ¿Por qué? Porque vamos, capturamos y extraemos al objetivo. Tenía que hacer un trato con él, porque no lo podía detener por más de 24 horas, ya que él era menor de edad. Los fiscales tenían poco tiempo para actuar. Si no lograban nada, el sospechoso saldría en libertad. Víctor Alfonso Ríos, alias El Mono, era uno de los miembros de la pandilla que había masacrado a 17 empleados de la zapatería Christopher. Era de vital importancia obtener una confesión antes de que el resto de la pandilla se entere de que había sido capturado. Tuvimos que buscar el lado sensible, porque estas personas con amenazas y gritos simple y sencillamente no sienten nada y ya están acostumbrados. Si uno llega con esas personas y le enfrenta sus hechos, las cosas que ellos han cometido, ellos como que ablandan más y hablan, y eso nos ayuda tanto como a él como a nosotros. Pero Víctor Alfonso Ríos no mostraba ningún signo de arrepentimiento por los hechos cometidos. Hay que presionar al interrogado, luego ir aflojando, y esa es parte del estrés. Le informamos que hace 12 horas está detenido. Y él me dijo, ¿y eso qué? Le decimos que todos ya piensan que ya habló. Mire, la expresión de él empezó a cambiar. Pero aún así seguía sin decir nada. Y ahí él me dice que le pelele. Yo le dije, son 17 muertos. Mínimo son 20 años de condena por cada uno. Cuando lo tenemos capturado, yo me le acerco y le dije, mira, si te soltamos en este momento, tus amigos no te van a creer, te van a palmar. Además, las familias de las víctimas te van a reconocer. Yo le dije, son más de 300 años, nunca vas a salir. Ahí sí la pensó. Finalmente, Víctor comenzó a pensar en sus opciones. Solo acusarlo a él sería un fracaso. Los demás quedarían libres. Teníamos que acusarlo formalmente. O si no, tenía que irse en ese momento. Él ya estaba considerándolo. Y es ahí el mejor momento para ofrecerle algo. Los fiscales le ofrecieron una alternativa: el criterio de oportunidad. El criterio de oportunidad
es una herramienta jurídica en la que el Ministerio Público se abstiene de procesar a un imputado a cambio de que éste dé información útil para la resolución de un caso. O lo juzgamos como menor de edad con una pena mínima o lo convertimos en nuestro testigo estrella. Finalmente, Víctor Ríos, alias El Mono, accede a cooperar. Su ayuda brinda nuevos elementos y líneas de investigación. Lo más importante que nos dio el mono fueron los nombres de los demás. Las autoridades ya tenían los nombres de los autores materiales de la masacre. Jesús Mauricio Santos, alias El Soldier. Edwin Humberto Díaz, alias Scrappy. José Virgilio Sánchez, alias Pechocho. Y Cristian José Rivera, alias El Mudo. Ya con eso teníamos la historia completa de lo que realmente sucedió en la zapatería. Dos de los nuevos jóvenes empleados que ya llevaban un par de meses en la zapatería intentaron mantener un bajo perfil, pero de todos modos fueron reconocidos. Desde que uno entra a un territorio que está controlado por maras, está vigilado. Usan jóvenes y gente que tiene negocios y todos dan aviso. En el caso de estos dos empleados, eran de una colonia controlada por la Mara MS. ¿De qué manera habían descubierto su procedencia? Hay muchas formas de averiguar. Desde un niño que les hace una plática casual, hasta un bucero que los trae. Estas son como redes de información y de inteligencia. Desde hacía algún tiempo, cada paso que daban era vigilado. Mire, estoy seguro que nunca le soltaban la mirada. Y probablemente de la misma zapatería tenían informantes. Según la declaración, era Cristian Rivera, alias El Mudo, el que informaba a todos los miembros de la pandilla lo que pasaba dentro de la zapatería. También estaba Víctor, conocido como El Mono, que él era el informante de los mareros. Pronto descubrieron que los nuevos empleados no solo venían a fabricar zapatos. No, pues mire, yo ya estaba de salida y la verdad yo no puedo decir nada, pero dice la gente que los chavales andaban metidos en algo. Según los informes y testimonios, empezaron a vender droga menudeada. La zapatería en lugar grande, quedaba a la orilla de la calle. Tenía la ventaja que tenía unas rendijas donde la gente podía pasar un producto con mucha facilidad y por eso les hacía más fácil. Mire, esa calle de la zapatería es bien transitada. Entonces sería un buen punto para eso. Confiaban en que la zapatería les serviría de tapadera y continuaron vendiendo drogas. Pero no pasó mucho tiempo para que los miembros de la pandilla 18 descubrieran todo. Mire, en términos de maras, vender droga en el territorio de otra mara es como una declaratoria de guerra. Eso iba a traer consecuencias. El Mono y el Mudo les informaron a los miembros de la estructura criminal 18. Esa noticia desató la furia de la pandilla. Mire, la información fue escalando hasta llegar al Centro Penal San Pedrano, donde están todos los líderes y cabecillas de ese momento. Ahí se encontraba Sergio Yair Canales, alias El Conejo, y Danilo Díaz López, alias El Duende. Los dos tomaron una decisión. Mire, pues tomaron la decisión de masacrar a todos los que estaban presentes en el taller y lo programaron para el 6 de septiembre. Mire, ese día el Mono les informó que no había problema y que las víctimas iban a estar indefensas. Todo estaba listo. Ellos iban en camino. Tuvieron inconvenientes porque el 6 de septiembre no se pudo. Al momento de dirigirse a la zapatería, la camioneta en la que viajaban falló en la colonia Luisiana. Así que debieron tomar una decisión. Como se les arruinó el carro, el Soldier, que era el encargado, decidió que mejor lo dejaran para el siguiente día. Dejaron la camioneta abandonada y esperaron por otro vehículo para poder regresar. Pero el plan seguía en marcha. Pero ahora llevaban más refuerzos, porque los acompañaban 3 gatilleros más. Ellos ya sabían a lo que se metían. Esto iba a tener un gran impacto e iba a traer los medios, porque eran personas indefensas. Para esta estructura criminal, enviar un mensaje era lo más importante. Ellos lo que están diciendo es que nadie más puede vender droga en su territorio. Cerca del taller, el Mudo estaba atento. Mire, esto es algo que ninguno de los trabajadores de la fábrica se lo esperaba. En el taller estaba Johan Alas, gerente e hijo de Germán Alas. Pues mire, a esa hora ya todos estaban cortando cuero y cosiendo ahí las piezas para terminar el día de trabajo. Eran las 4 de la tarde y el Mudo les dio la señal. El pandillero conocido como Pechocho se bajó del carro, se puso frente a la puerta, empezó a hacer disparos al aire como una advertencia. En el taller había ocurrido una masacre.
La pandilla había asesinado a sangre fría a 17 trabajadores inocentes. Toda la información que nos dio terminó de aclarar todo. De pronto, los investigadores del Ministerio Público recibieron una llamada inesperada. Les informaron que el jefe de la estructura criminal 18 planeaba asaltar las instalaciones de la policía. Se había logrado capturar a uno de los responsables directos del asesinato múltiple en la zapatería, y el Ministerio Público puso en marcha los interrogatorios. El mono ya había confesado, pero surgió una nueva información. La estructura criminal 18 planeaba asaltar el edificio de la policía. Mire, al recibir la información nos pusimos alerta y solicitamos refuerzos a otras estaciones policiales. Lo que hicimos es ponerle un casco y chaleco al mono. En ese momento tuvimos que redoblar la vigilancia en todo el área donde estaba el detenido. La tensión aumentaba a medida que las agujas del reloj avanzaban. Todos los efectivos y agentes estaban listos para un eventual ataque de la estructura criminal 18. En ese momento todo el personal estaba en alerta y todos teníamos el arma en la mano. El mono ya sabía que sus supuestos amigos, ellos eran los que lo querían matar. Este es el día a día. No hay tregua. Esta es una guerra contra el crimen. Pero resultó que esta información era falsa. El mono sabía que corría peligro. Con la nueva información lo que hicimos es documentar el expediente. Se hizo un reconocimiento de los lugares que debían allanar. Se montó vigilancia en las viviendas y se preparó un mapa con puntos exactos para hacer el pedido de allanamiento y las órdenes de captura. Se liberó orden de captura y allanamiento contra los pandilleros conocidos con el alias del Scrappy, el Pechocho, el Mudo y el Soldier. Se llevó a cabo un mega operativo para ingresar a la colonia Planeta. El objetivo era capturar a los autores materiales del asesinato múltiple y allanar sus viviendas. Decidimos golpear con toda la fuerza. No les teníamos que dejar chance. También le pedimos apoyo a otras agencias. Nosotros brindamos la cooperación técnica y logística en este caso para detener a los criminales. Un equipo integrado por 70 agentes, entre policías preventivos, efectivos cobras y fiscales del Ministerio Público, se preparaba para ingresar durante la mañana en la colonia Planeta. En estas operaciones de allanamiento, los primeros que ingresan a despejar son los agentes cobras. Somos especialistas en operaciones tácticas especiales de intervención policial en áreas inhóspitas. En un operativo conjunto lograron allanarse varias viviendas. Nuestro objetivo es neutralizar cualquier amenaza potencial antes del ingreso de los fiscales y de los investigadores. Cuando la zona ya está asegurada, ingresamos nosotros los investigadores a buscar evidencia o cualquier otra información que nos sirva. El resultado de los allanamientos en esta vivienda fueron 3 personas detenidas: el Scrappy, el Chocho y el Mudo. Pero uno parecía haber burlado el operativo. Se trataba de el Soldier, que aún seguía libre. Al encontrar el arma de fuego, comenzamos a armar el rompecabezas, pero nos quedan 2 cosas. Una, investigar si esta arma fue usada en el crimen de la zapatería. Y la segunda es investigar quién la disparó. Efectivamente, las armas son sometidas a una prueba de balística. Cada arma es única y por las estrías del cañón deja un rastro único en el plomo. De esta forma podemos determinar si la arma fue utilizada o no en la escena de un crimen. El informe de balística nos indica y nos confirma que las balas extraídas de los cuerpos coinciden con las armas que incautamos en los allanamientos. Encontramos el automotor que utilizaron los malvivientes y en su interior se encontraron casquillos y algo más. En el interior del vehículo se encontró algo que serviría para la investigación, hilo que era del tipo, color y textura que se utilizaba en la zapatería. Ya teníamos todo documentado y lo que hicimos fue presentar el requerimiento a los juzgados competentes. Los abogados defensores alegaron la inocencia de sus representados y nosotros aportamos las pruebas científicas para su condena. Todos se preparaban para afrontar los juicios contra los responsables del asesinato múltiple en la zapatería Christopher, con la ayuda clave de la declaración de El Mono, ahora testigo protegido.
Pero uno de los autores materiales parecía haber burlado a la justicia. El responsable de ejecutar el golpe, Jesús Mauricio Santos, alias El Soldier, continuaba prófugo. Se había logrado capturar a 3 de los autores materiales de la masacre de la Zapatería, quienes habían asesinado sin piedad a 17 personas. Pero aún faltaba capturar a uno de los responsables, El Soldier, el temido sicario que había dirigido el golpe. Cuando un criminal de estos anda libre, yo no duermo tranquilo. En un operativo de rutina, una patrulla policial interceptó a 2 individuos que conducían una motocicleta a gran velocidad. El Soldier venía de realizar un acto de sicariato. Y después de eso, fue requerido un operativo. Una fuerte enemistad con alguien que recientemente había sido deportado fue la razón por la que el Soldier se presentó personalmente. Los agentes comenzaron a perseguirlos y les hicieron una señal para que se detuvieran. Pero el Soldier abrió fuego contra los uniformados y en cuestión de segundos se produjo una balacera. El Soldier cometió el peor error que puede cometer un delincuente: dispararle a la policía. Los agentes, al ver que les disparan, repelen el fuego. Nosotros somos personal entrenado para esta situación. El otro salió huyendo por unos matorrales y se presume que iba con un disparo en la pierna. Los oficiales registraron el cuerpo sin vida del motociclista, pero no tenía ninguna documentación. No fue sino hasta la mañana siguiente que lo identificaron como Jesús Mauricio Santos Muñoz, alias El Soldier. Solo tenía 19 años. Al Soldier le fue imposible sobrevivir a las heridas. El Soldier encontró su fin. Pero antes de que comenzara el juicio, algo sucedió. Miguel Ángel Alas, de 47 años, fue asesinado unos meses antes de que el juicio empezara. Un par de sospechosos llegaron a la zapatería y preguntaron el precio de unos zapatos. Hay algo bien curioso, porque estas personas llegan al lugar, confirman de que él es Miguel Ángel e inmediatamente le disparan. Miguel Alas era padre de 5 hijos pequeños que no paraban de llorar frente al taller. También falleció el duende. Este era uno de los cabecillas que ordenó el golpe. Él murió en circunstancias extrañas, en una explosión que ocurrió en uno de los módulos de la prisión sanpedrana. El mono nos continúa dando información sobre el caso y también sobre la manera de operar de la estructura 18. Víctor Alfonso Ríos, conocido como El Mono, se convirtió en un elemento muy valioso para la policía, ya que brindaba información y conocimiento sobre cómo operaba la estructura criminal. El mono vivía en el edificio y estuvo viviendo por más de un año. Él no tenía que estar ahí. Este era el lugar más seguro. En el juicio contra los otros 3 implicados, se presentó toda la prueba científica. Durante el desarrollo del juicio, las instalaciones del Tribunal de Justicia fueron resguardadas por más de 100 elementos de las Fuerzas Armadas de Honduras. Durante este juicio, la zona de los tribunales de sentencia permaneció custodiada por varios elementos militares y policiales. Durante el juicio, los 3 pandilleros fueron condenados por los delitos de asociación ilícita, asesinato y tentativa de asesinato. El mono no fue acusado por su colaboración con el Ministerio Público. El mono no se presentó a juicio, pero sí se usó su testimonio y eso fue fundamental en el caso. Nos ayudó mucho. Luego de las pruebas presentadas por la Fiscalía, la Sala 1 del Tribunal de Sentencia encuentra culpable a los 3 imputados. La Fiscalía solicitó para José Virgilio Sánchez y Dani Danilo Díaz López por el delito de asociación ilícita 20 años. Por asesinato, 30 años por cada una de las 17 víctimas que murieron en la zapatería y 20 años más por tentativa de asesinato, lo que resultó en un total de 570 años para cada uno de ellos y una multa de 200,000 lempiras, unos $8,500. En el caso de Cristian Josué Rivera Antúnez, la Fiscalía solicitó por asesinato como cómplice simple 20 años por cada víctima y por tentativa 20 años más, lo que dio un total de 360 años. Al terminar el juicio, los imputados pidieron al señor juez que no fueran trasladados a Támara, sino que quedaran ahí en San Pedro, en el centro penal. Víctor Alfonso Ríos, alias El Mono, continuó el proceso legal conforme a la ley. ¿En qué se convierte un niño que ingresa en las estructuras criminales? ¿En víctima? ¿Asesino?
o en un cadáver dentro de una bolsa. Yo creo que la fortaleza que tenemos es el valor que tienen los operadores de justicia. Nuestra fuerza viene del trabajo en conjunto. No hay delito perfecto. Y nosotros estaremos ahí para hacer cumplir la ley. El factor de éxito es que hay compromiso en todas las instituciones y operadores de justicia de Honduras. Hay compromiso. La pronta acción de las instituciones de investigación y los operadores de justicia que en forma conjunta resolvieron este caso, les recuerda a los delincuentes que el largo brazo de la ley es tan fuerte que no puede ser debilitado, disminuido o quebrantado por ninguna estructura criminal.